¿Cuántos quieren escuchar palabra? Muy bien. Pues vamos entonces a la escritura. Vaya buscando el libro de Hebreos capítulo 1 y téngalo por ahí. Hebreos capítulo 1. Y cuando tenga Hebreos capítulo 1, déjelo por ahí que le voy a dar unas instrucciones primero. Unas instrucciones, voy a compartir algo primero con ustedes. Y el tema es el plan perfecto. ¿Cuántos están convencidos de que Dios tiene un plan perfecto? Levanten la mano. ¿Cuántos están convencidos que Dios tiene un plan perfecto? Y a veces nosotros decimos, bueno, Dios tiene un plan A, un plan B, un plan C. No, yo creo que los que tenemos plan A, plan B, plan C y plan D somos nosotros. Pero Dios tiene un plan perfecto. Diga conmigo, perfecto. ¿Ok? Y si es de lo que le gusta, yo no acostumbro a hacerlo mucho, pero si le gusta poner un título adicional, porque esta predicación de hoy lo voy a dividir en 3 domingos. ¿Ok? Hoy es el comienzo. Y lo interesante de todo esto es que lo vamos a hacer como de manera inversa. No se preocupe, eso son cosas mías. Pero lo vamos a hacer de manera inversa, empezando por hoy. ¿Está bien? No se preocupe, que yo sé lo que estoy haciendo. Creo. Entonces, si le gusta poner el título, póngale por ahí, Dios no está callado. ¿Ok? Y va a ser una serie de 3 domingos, con el favor de Dios. Hasta el 21. Perfecto. ¿Cuántos saben que estamos ya en tiempo de Navidad? Hace tiempo, pero oficialmente ya. Es un tiempo, se dice, un tiempo de Adviento. Antes de comenzar la palabra, le voy a decir esto. Y la palabra Adviento significa llegada, venida. Viene del latín adventus. Y es obviamente lo que se celebra como unas semanas antes de lo que es el día 25, el día de Navidad. Esas semanas antes, ese tiempo antes del día de Navidad, eso se conoce como el tiempo de Adviento. Y es una época sumamente especial porque aunque la gente tiene unos conflictos bien grandes con respecto a esto, y siempre pues recalco lo mismo porque necesito decirlo, que si no nació en diciembre 25, que eso no es la fecha en que nació, que posiblemente nació en otras fechas, y créame que yo he hecho mi asignación por muchos años. No hay una fecha específica que no podamos decir a través de la escritura, esta es la fecha. Pero hay unas sugerencias de fechas, diferentes fechas, y no voy a entrar en eso ahora, pero si fue el 25 o no, no se preocupe por eso. Yo le digo a los hermanos, no se afane por eso. Lo importante es que nació el Salvador del mundo. Porque la gente empieza a decir que eso es una fecha que es escogida por un de estos pagano, que sea que es el pagano, que sea el árbol de Navidad, que te retratas en el árbol de Navidad y eres casi impío, tienes que repetirte que si la estrellada, que esto, que si lo otro, que si no se pone a hacerle caso a todo eso, amado, termina uno como el Grinch. No quiero saber nada de Navidad. Pero relax, tranquilo. No se complique mucho por eso, amado. Es una fecha especial. Para mí es una fecha doblemente especial, porque nació o recordamos el nacimiento del Salvador del mundo, ¿cierto? Y es importante. Y fue lo que yo viví desde que nací, eso fue lo que yo viví en mi casa, así que es doblemente especial. Así que en esta fecha, amado, tómela como para recordar lo que hizo Jesús, el nacimiento de Jesús, la encarnación, el Emanuel, el Dios encarnado, ¿verdad, amado? Toma ese tiempo para eso, para gozarse. Y yo siempre le digo a mi esposa, que es la que cae siempre, la que recibe todas mis, no sé cómo le puedo decir esto, no son descargas, son como desahogos. Yo le digo a la gente, bueno, yo le digo, bueno, ¿por qué la gente en la época de Navidad se ponen tristes en el sentido de que, bueno, recuerdo mi ser querido que falleció pero recuérdalo en el verano también? Recuérdalo en cualquier época del año. Entonces, ella me trata de convencer a mí de que esta es una época que tiene diferentes sentimientos. Y yo mantengo mi postura en que, ¿por qué ahora? Es un tiempo de celebrar, ¿entiendes? Es un tiempo de gozo, de alegría, de recordar todas esas cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Así que dentro de todo, amado, es una época para mí donde
debemos preparar nuestro corazón para gozarnos con el Señor. Épocas difíciles durante todo el año las tenemos. Pero esta época para mí es una época especial porque yo creo que es una época donde celebramos el nacimiento del Salvador, recordamos, amén, ese niño que nació en un pesebre, pero creció obviamente. Y yo creo que es un momento para preparar esos corazones pesebres. ¿Qué le parece, amado? Amén. Vamos a la escritura ahora. Vamos a Hebreos capítulo 1. Y vamos a hablar sobre vamos a mencionar los versículos del 1 al 4, primeramente del 1 al 4. Y quiero que me tenga un poquito de paciencia, poquito a poco. Vamos a leer algunos versos. Son predicaciones últimamente un poco diferentes, pero así ha tratado el Señor conmigo en este momento. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿está conmigo? Y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice: a quien constituyó heredero de todo, y a quien en sí mismo se hizo el universo, por la cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de la misma de su sustancia, dice: a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, que dice la palabra, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, de hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y esa parte, téngala en mente que la vamos a considerar ya mismo. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos da de poder llegar a tu casa un día más. Todo lo que hacemos es por ti y para ti, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora, Padre amado, estoy agradecido una vez más el privilegio que tú me das de poder estar aquí y compartir tu palabra. Es un privilegio hermoso y estoy agradecido. Así que, Espíritu Santo de Dios, como siempre reconocemos y decimos, te necesito en este momento. Toma el control absoluto de todo lo que se comparta en esta hora, porque es tu palabra, esa que no retorna vacía, esa que cumple el propósito para la cual, aleluya, se envía, no falla, siempre cumple el propósito, tiene poder y autoridad. Aleluya, y damos gracias por eso en esta hora, Padre amado. Bendícenos una vez más a través de la misma. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, amado, que cuando nosotros vemos esta escritura, el libro de Hebreos, comienza dando muchos detalles interesantes a través de la palabra. ¿Okay? Pero al final dice que se sentó, hablando de Jesús, se sentó a la diestra, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo te la voy a leer en una versión diferente, los versículos el 3 y el 4, en otra versión dice de la siguiente manera. Dice: el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Dice: el Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Verso 4 dice: el Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y qué bueno que lo dice la palabra. Qué bueno que la palabra dice que hecho tanto superior a los ángeles, porque Jesús es superior a todo. Y usted sabe que Satanás, Señor reprende, lo mantenga lejos. Sabemos que fundamentalmente es un ángel caído, ¿cierto? Es lo que hemos aprendido a través de la palabra. Y que ese ángel caído se rebeló contra Dios por orgullo, soberbia, quiso ser igual a Dios y fue expulsado de ese lugar. Y obviamente ahora busca seducir a los seres humanos, a nosotros, al pecado. Y ese es el plan del adversario. Cuando compartimos en el discipulado, en parte de los temas de oración, estábamos diciéndole a ellos que hay una guerra espiritual en el aire, hay una guerra espiritual en los cielos ahí. Y que el botín de guerra
¿Quiénes son? Nosotros. Esa es la guerra, ese es el motivo por el cual hay guerra. Nosotros. Y obviamente nosotros hemos conocido la verdad y tenemos que mantenernos en ella para no darle ventaja al enemigo. Así que dice la palabra en esos primeros 4 versos del libro de Hebreos. Me puse que de manera interesante, por ejemplo, decirlo así, que es como una introducción poderosa, potente de lo que es como que el Nuevo Testamento en sí. Es como una introducción hacia eso. Porque dice la palabra que Dios ha hablado, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Dice la palabra que muchas veces habló en otros tiempos a través de los profetas. Dice que ahora está hablando, ¿verdad? Por su Hijo, y que dice que lo constituyó heredero de todo, y asimismo lo hizo el universo, la cual siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, sustenta las cosas por la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la altura. ¿Vale? Eso es un concentrado poderoso. Es un resumen poderoso lo que vemos a ver a través de la palabra, de lo que vemos ahí a través de la escritura. Y es interesante, amado, el Nuevo Testamento es poderoso. Así que la palabra establece que Dios habla y sigue hablando. ¿Cuántos están amén conmigo? Así amén conmigo. Cuando nosotros vemos el primer libro, por lo menos conforme a lo que tenemos nosotros, que se escribió en caso de Génesis, que es el orden que tenemos nosotros en la Biblia, dice la palabra, si lo quiere buscar, lo puede buscar, si no yo se lo voy a estar leyendo. Génesis capítulo 1 dice de la siguiente manera. Voy a leer solamente los primeros 10 versos. Génesis 1 dice de la siguiente manera. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y pues dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión, ¿cómo lo llamó? Cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Después dice, y dijo Dios, también dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y cúbrase lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y por ahí sigue. Por ahí sigue la palabra, sigue mencionando. Y es interesante porque dice la palabra que Dios comenzó a declarar su palabra y las cosas comenzaron a ordenarse. ¿No le parece que se ha pasado con nosotros también? En un momento dado nuestra vida estaba desordenada y vacía, y vino una palabra de Dios a nuestra vida y comenzó a dar forma, a formar nuestra vida. Amén. Y a quitar lo que tiene que quitar y a formar lo que tiene que formar. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Así que el profeta Isaías 45, el capítulo, versículo 11 al 13, dice de la siguiente manera, varios pasajes bíblicos, espero que me tenga paciencia hoy. Isaías 45, del 11 al 13. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme las cosas por venir y mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dice la palabra, hablando de Dios, dice, yo hice la tierra, ¿cierto? Y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos la extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Interesante porque esta palabra de Isaías 45:13
es una profecía interesante. Está hablando también del rey de Ciro, de Persia, que iba a ser un instrumento que Dios usó para libertar al pueblo de Israel. Y estamos claros, Dios usa a quien quiere, ¿verdad que sí, amado? Dios usa a quien quiere. Así que dice que hay un tema aquí de libertador, de ungido, de creación, de poder, que apuntan también al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Aunque en esos versículos que mencioné, habla de Dios despertando a alguien que es Ciro para restaurar a Jerusalén y libertar a su pueblo cautivo. Y habla sobre como un tipo de redentor para ese entonces, para el pueblo de Israel, ¿ok? Ahora, Jesús vino a este mundo. Y ese es el verdadero redentor. Que no solamente vino para libertar la cautividad a un solo pueblo, en un momento dado algo que es meramente físico, sino ahora vino como redentor para libertar al cautivo de todas las naciones, porque era en el mundo espiritual. ¿Cuántos saben que nosotros hemos sido libertados por el poder restaurador, por el plan de redención de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador amado? Así que Dios nos habla en su bondadoso carácter de muchas formas y maneras. En este caso, amado, voy haciendo una transición porque en este caso cuando Moisés tuvo una experiencia con Dios y Dios le dio unas instrucciones, Jehová habla y el hombre escucha. ¿Estamos claros? Jehová llama a la presencia, en caso de Moisés, pero era para que Moisés recibiera unas instrucciones porque Jehová habla y el hombre tiene que escuchar lo que Dios dice. Y entonces, en un momento dado, dentro de todas las experiencias que tuvo Moisés con Dios y con el pueblo de Israel, dejó algo tremendo, poderoso, que está en el libro de Deuteronomio, búsquelo, capítulo 30. Hablando Moisés a nombre de Dios, a nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 30, capítulo 30, versículos del 19 y 20. Le dije que hoy es como una introducción. Le dije, ¿verdad? Más o menos. Dividido en 3 partes. Y es a la inversa. Dice la palabra de Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y el que he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué dice la palabra que puso? He puesto delante la vida y la muerte. Usted sabe que hay personas que escogen la muerte. Eso es increíble. La bendición y la maldición. Y hay gente que escoge la maldición. No sé cómo entenderlo. Ahora la palabra te dice, punto y coma, ¿verdad? Dice ahí, escoge pues, ¿qué dice? La vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida para que vivas tú y los tuyos, tú y tu descendencia. Pero dice la palabra, amando a Jehová tu Dios. Tienes que escoger la vida, es esta es la vida, amando a Jehová tu Dios. Atendiendo ¿qué? A su voz. Y hasta ahí. Ok. Y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Eso es difícil de entender. Eso es trigonometría, como que eso es difícil. Eso está bien. ¿Cuánto levanta la mano y saben que esto está medianamente claro? Dice, hoy te llamo por testigo y pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Porque antes estaba mencionando lo que era los beneficios, ¿verdad?
de la bendición, las consecuencias de la maldición. Pero está diciendo ahí, oye, pero escoge tú la vida, escoge tú la bendición, tú y tu descendencia. Pero tienes que amar a Jehová, tienes que amar a Dios de todo tu corazón, ¿cierto? Tienes que atender su voz. Sería importante escuchar su voz. Sería importante escuchar la voz de Dios. ¿Usted está seguro que Dios te sigue hablando? Dios sigue hablando. Dios sigue mostrándote, amado. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Estamos tan ocupados, afanados. Hay mucho ruido, situaciones. Pero, amado, Él sigue ahí. Ahora, amas a Dios, escucha su voz y síguelo a Él. Hay vida, hay bendición. Hay promesas que se van a cumplir. ¿Usted lo cree, amado? Dios cumple sus promesas. Él tiene el plan perfecto para ti y los tuyos. Vamos, levanta tu mano. Esto hay que declararlo. Dios tiene un plan perfecto para ti y los tuyos. Y yo lo creo. Dios tiene un plan perfecto para mí y mi descendencia, para mí y mi familia. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto y lo voy a creer en el nombre poderoso de Jesús, amado. Vamos, denle un aplauso al Señor en esta hora. Dios sigue hablando. Sí, Dios sigue hablando. A través de su palabra, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Así que el pueblo de Israel, tomándolo siempre como referencia, que vivió en Egipto, y he estudiado esto de los 430 años, lo he estudiado últimamente bastante profundo y está interesante eso. Allí crecieron, se multiplicaron, terminaron bajo la mano opresora de un rey que parecía la misma serpiente de Adán, ese faraón. Estaba hecho el diablo, el faraón ese. Pero nosotros le servimos. Usted sabe que alguien una vez en un momento dado, ya no sé si es verdad o no, pero no sé si se metió en problema, le decían el encantador de perro. Encantador de perro, ¿verdad? Nosotros le servimos al aplastador de serpiente. Alaba, ¿ah? Y los israelitas clamaron a Dios porque estaban oprimidos para que los rescatara, los sacara. ¿Tú sabes que Dios los escuchó? Ellos eran su pueblo, Dios los escuchó. Abraham, el pueblo que Dios formó a través de Abraham, obviamente, ahora dice la palabra que Moisés fue la persona que escogió ¿para qué? Para libertarlo, para sacarlo de Egipto. Pero te pregunto acá entre nosotros, yo sé cuál es la contestación, pero voy a preguntarlo. ¿Moisés era el Salvador? Totalmente. Moisés fue un instrumento que Dios usó en aquel momento, como un tipo de libertador, un prototipo. Pero no era el Salvador, finalmente. Lo sacó por su gracia, Dios lo sacó por su gracia, por su misericordia. Y que llegaron allí, pasaron el Mar Rojo, el monte Sinaí, y Dios le hizo un regalo. Le entregó la ley. Con el propósito, primeramente yo siempre lo he dicho, para que el pueblo entendiera realmente de que con sus propias fuerzas no iba a poder cumplir la ley. Que eran imperfectos. Que el perfecto es Dios. Pero también lo hizo, le entregó la ley de manera para que el pueblo aprendiera a relacionarse con Jehová Dios. Lo que Dios quería y lo que Dios no quería. Lo que a Dios le gustaba y lo que a Dios no le gustaba. Así que nosotros sabemos obviamente que nuestro Salvador perfecto y eterno es Jesucristo. Porque la ley, el pueblo falló en cumplir la ley. Moisés simplemente fue un mediador en aquel entonces. Un vehículo de la gracia de Dios por la que apuntaba el día que obviamente la gracia cobraría forma humana a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque Moisés, a pesar de todo, amado, yo me identifico un poco con Moisés en algunas cosas. Pero algo tenemos que entender, que Moisés no escapó de la desobediencia. No escapó. Hizo algo última hora ahí y le costó no entrar a la tierra prometida al Bilda. Le dijeron, tenés que ver la tierra prometida de lejos.
¿Dios fue injusto? No, Dios no fue injusto. Es justo totalmente. Así que Moisés fue un mediador entre el pacto de la ley, un pacto que no pudieron cumplir, un mediador que murió y que pecó, Moisés. Un mediador cuya obediencia fue imperfecta. ¿Está conmigo, amado? Sin embargo, Cristo es el mediador perfecto entre Dios y el hombre. Es el mediador eterno. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 7, búsquelo. Capítulo 7 del libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 22 al 28. Hebreos 7, 22. Dice: por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿cómo? Inmutable, por la cual puede salvar perpetuamente a los que por él, ¿por quién? Por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes como amado, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley. ¿Estás entendiendo ahora, verdad? ¿A dónde vamos? Dice la palabra, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Den un aplauso a Cristo por eso. Moisés tuvo muchas experiencias con Dios, amado. No lo tiene que buscarlo, pero Éxodo 34:6 dice, Éxodo 34:6, yo se lo leo acá. Dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Dice la palabra. Juan 1, 14 al 18, ese búsquelo. El libro de San Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Dice la palabra: de que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Está conmigo? Lleno de gracia y de verdad. Así que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, él es el que viene después de mí, es antes de mí, porque yo era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y la gracia sobre gracia, y por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que esa gracia y esa verdad, amado, son hechas una realidad por medio de ¿quién? De Cristo. Dios con Moisés hizo un pacto. Y en Cristo, dice la palabra, nos dio la máxima
y es mejor expresión de esa fidelidad, de ese pacto. Están calladitos hoy. Yo no sé, yo estoy hablando mucho corrido, ¿verdad? ¿Ah? ¿Está interesante? Ok, está bien. Y aquí pasan dos cosas. Cristo culminó la revelación de Dios, amado. ¿Estamos claros? Nuestro Señor Jesucristo es la manifestación más gloriosa de su palabra. Esto es interesante. Estoy diciendo que es un mensaje de 3 partes y hoy es el final casi. Es algo extraño. Pero así ha tratado Dios conmigo últimamente, o sea, con calma. Moisés murió, vivió y murió como siervo, ¿cierto? Cristo vivió y tomó forma de siervo, según Filipenses 2. Vivió como hijo, en obediencia al Padre. Pero lo interesante de todo esto es que la obediencia de Moisés fue imperfecta, pero la obediencia de Cristo fue perfecta. Entonces Moisés murió como siervo sin entrar a la tierra prometida. Y Jesús murió como hijo y con una promesa eterna de que nosotros entremos a la tierra prometida. Llegué, vamos, denle un aplauso a Cristo. Vamos, déselo fuerte al Señor, amado. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Murió como Señor y señores, como Rey de Reyes murió el Señor, amado. Así que nosotros tenemos que entender que Moisés, cuando se acercaba al monte, al principio tenía miedo, pero dice la palabra que en Hebreos 4, 15 al 16 dice: nosotros en Cristo Jesús podemos acercarnos al Padre sin temor alguno. Porque dice la palabra, Hebreos 4, 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice la Escritura. Moisés fue profeta para el pueblo de Israel y anunció que venía un profeta mayor. Moisés fue grande en aquel momento para el pueblo, pero el Verbo encarnado, amado, Jesucristo, es sin comparación alguna. Vino a este mundo Jesús y comenzó ahí en ese tiempo, amado, la mejor Navidad en la historia que se podía vivir. Así que, amado, este es un tiempo de reflexión. Póngase de pie. Y el ministerio puede ir subiendo. Puede acompañar acá. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor, amado. Dios es bueno. Tiempo de Navidad. Tiempo de Navidad. Tiempo de oración. ¿Verdad que sí, amado? Tiempo de oración. Tiempo de mucha oración. Oremos para que las vidas en este tiempo reflexionen y puedan entregarle su corazón al Señor, amado. Oremos para que en este tiempo esta humanidad, amado, esta humanidad vuelva al Señor y ponga su mirada en Cristo Jesús.
Levante su manita ahí al cielo. Vamos a orar. Vamos a seguir orando por nuestras familiares, por los vecinos, amigos. Todavía aquellas vidas que todavía no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Para que en este tiempo haya muchos corazones pesebres que le puedan abrir su corazón al Rey de Reyes, al Salvador del mundo. Vamos a seguir orando para que toda vida pueda reconocer que existe un Dios y que puedan entender el verdadero motivo para el cual nosotros celebramos esta época. Una época importante, especial. Y yo digo que para mí hay dos épocas que son importantes. El tiempo de Semana Santa, que reconocemos lo que ese proceso de la última semana, de los eventos importantes que Jesús marcó y habló con sus discípulos, le dio instrucciones y dio su vida por nosotros a la cruz del Calvario. Y nosotros en ese momento dado recordamos también al final que dio su vida, pero resucitó entre los muertos. Así que en este momento que nosotros podamos entender que todo comenzó con el nacimiento del Hijo de Dios. Si no hay nacimiento, lo otro no procede. El Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces yo le voy a invitar en esta hora con mucho respeto que se tome de la persona que está a su lado. Menos Wanda, que tiene una mano todavía malita, pero con Grisel nada más. Y saque un momento dado para que pueda orar por él. Ore por él. Dígale, Señor, bendícelo. Tú conoces las peticiones de su corazón. Tú conoces sus anhelos, sus deseos, sus necesidades. Bendice su casa, bendice sus hijos, bendice sus nietos si tiene nietos. Que en esta época de Navidad, una vez más podamos entender que en una época parecida a esta, vino el Salvador del mundo. Y vamos a orar con fe. Vamos a orar para que Dios se glorifique. Que sea un tiempo de reflexión. Que sea un tiempo de esperanza. ¿Qué le parece? Que sea un tiempo de fortalecer los lazos familiares. Que sea un tiempo de fortalecer nuestra relación con Dios. Que sea un tiempo para perdonar, para sanar. Que sea un tiempo para buscar una vez más al Salvador del mundo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque yo sé que tú sigues hablando, tú sigues contestando. Y nosotros estamos aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguna vida que esté enferma, que pueda recibir salud, sanidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es Navidad. Es Navidad. El Salvador del mundo ha nacido y está buscando un corazón pesebre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amado, amén. Eso es, déselo fuerte al Señor, amado. Déselo fuerte al Señor. Esta es la primera parte. El domingo que viene, con el favor de Dios, seguimos profundizando, amado. ¿Qué le parece si antes de irnos adoramos al Señor
en esta hermosa mañana. De igual manera, el altar va a estar abierto, amado. Si usted necesita oración por alguna situación, pero ¿verdad? Ya los hermanos oraron entre unos y los otros, amado. Eso es importante. Vamos a adorar al Señor, amado, antes de irnos, dándole la gloria y la honra a Él, porque Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia, amado. Amén, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su gloria, y el pueblo de Dios en victoria, amado. Den un aplauso al Señor. El Señor. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí.